Bueno, buenas tardes a todos. La verdad es que da gusto participar en este webinar dedicado a incubación y además, bueno, pues con un interés tan alto por parte de participantes. Así que, bueno, pues esperemos que se genere un interesante debate. Bueno, ¿quién está teniendo acceso y quién no está teniendo acceso? Es una pregunta muy amplia porque, bueno, como sabéis, nosotros dentro de lo que es el observatorio GEM, lo que medimos es la actividad emprendedora, es decir, medimos personas que están afrontando, bueno, pues esta aventura de emprender y lo medimos todo, o sea, desde el autoempleo hasta la innovación, es decir, hasta el emprendimiento más innovador y tecnológico. Entonces, ¿qué es lo que venimos observando ya desde hace bastantes años? Pues que precisamente, y derivado también de un factor muy positivo, y es que en nuestras instituciones públicas, bueno, pues derivado del largo recorrido que ya llevamos, bueno, pues apostando por el emprendimiento, ya hay una cierta experiencia y, por tanto, el foco del apoyo al emprendimiento tecnológico e innovador, pues bueno, pues se está centrando fundamentalmente en fases un poquito más avanzadas, ¿no? Es decir, está claro que, bueno, pues a nuestro alrededor, yo por ejemplo lo que más conozco aquí en Euskadi, en País Vasco, bueno, pues los apoyos potentes al emprendimiento tecnológico, bueno, pues van un poquito más allá, ¿no?, de los momentos iniciales. Es decir, ya están en un desarrollo de prototipo avanzado, ¿no?, y en lanzamiento a mercado. ¿Qué es lo que ocurre con esto? Que evidentemente tiene un gran impacto y parece que en términos decisionales políticos tiene todo el sentido del mundo, ¿no? O sea, porque realmente está sacando adelante aquellos proyectos que ya han demostrado alguna garantía inicial. Claro, ¿qué es lo que está ocurriendo ahora? Pues bueno, que parece que el itinerario no está demasiado claro desde que uno tiene la idea tecnológica innovadora hasta que llega, ¿no?, a esa fase de desarrollo suficiente para acceder a estas agencias. Entonces, pues bueno, pues hoy por hoy prácticamente estamos cubriendo las universidades esa fase de incubación, sea con las infraestructuras de incubación que tenemos bueno, pues, transversales dentro de las facultades o incluso dentro de programas de posgrado, etcétera, ¿no?, con el conocimiento que tenemos algunos equipos. Entonces, ¿hay apoyo? ¿No hay apoyo? Bueno, pues hoy por hoy, derivado de que más o menos vamos encajando las cadenas, hay apoyo. Lo que pasa que no está unificado para todos. Y, por ejemplo, bueno, pues en términos sectoriales, el apoyo de un emprendimiento tecnológico en el ámbito digital, cuya velocidad de crucero, bueno, pues es mucho mayor, es bastante más sencillo que si estamos hablando de incubación, por ejemplo, en proyectos de biotecnología, sobre todo asociados a salud, con la situación que tenemos, ¿no? Ahí la incubación precisamente, bueno, pues la está financiando la universidad y el sector público hasta que llega un momento en el que, derivado precisamente de instituciones como ENISA o los programas que tenemos alrededor, estamos señalizando aquellos proyectos que realmente son potentes para que el sector financiero dé el siguiente paso, ¿no? O los fondos. Entonces, pues bueno, esa es más o menos la situación, ¿no? Es decir, es muy amplia y se podría incluso sectorizar, pero en general lo que nos falta es un poco la trayectoria y un trocito en la cadena, ¿no?, desde la idea hasta que hago el primer prototipo. ¿Qué está pasando ahora, por ejemplo, con los proyectos nacientes? Lo que vemos además es que están creciendo. Es decir, así, a priori, independientemente de los datos, lo que veíamos el año pasado y que nos decía el informe IEM es que la tasa de emprendedores potenciales, es decir, aquellos que quieren apostar por esto en los próximos años, era lo suficientemente alta como para precisamente prestarle una atención especial, porque con el parón del COVID, precisamente esa energía emprendedora que nos transmitían los datos, pues podía quedar, ¿no?, bueno, pues en agua sin tocar, ¿no? Entonces, hoy por hoy lo que estamos viendo de manera cercana es que el emprendimiento naciente sigue estando fuerte y, por tanto, bueno, pues precisamos de más apoyos en esa fase que más o menos iba sobreviviendo, pero que ahora es clave si lo que queremos es consolidar ecosistemas de emprendimiento, y da igual en qué región, ¿no?, sino especializándolo precisamente por el ámbito sectorial, ¿no?, que es más clave en cada territorio. En realidad, no sé, si queréis entrar en alguna cuestión específica, pues no sé, pues, hemos hablado de datos de género, etcétera. Bueno, pues no hay demasiadas diferencias en este momento, pero claro, es otro factor a tener en cuenta. O sea, el año pasado
casi de un pequeño accidente estadístico, lo que teníamos es una imagen de igualdad, ¿no? en el colectivo emprendedor, pero que realmente, bueno, pues lo que trasladan los datos de largo recorrido, como nosotros tenemos en el observatorio, es que las mujeres lo que hemos hecho es ir creciendo en emprendimiento lentito, pero muy seguro, ¿sí? En la última década. Y sin embargo, sois los señores los que habéis perdido un poquito el interés y no somos capaces de recuperar el emprendimiento masculino de allá de los años previos a la crisis financiera, ¿vale? Entonces, bueno, pues llegamos a la igualdad, pero precisamente no porque el recorrido de la mujer haya sido exponencial, sino sencillamente nosotras somos diésel y vamos seguras, pero bueno, pues la pérdida de interés masculino, bueno, pues también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Cuidado con solamente observar las cuestiones de género mirándonos a nosotras, ¿no? O sea, porque bueno, pues hay otras cositas que podríamos analizar. Bueno, ¿qué más cosas observamos? Antes de organizar la sesión hablábamos un poco de emprendimiento rural y urbano. ¿Qué está pasando con el emprendimiento rural? Bueno, nuestros datos lo que dicen es que en realidad si intentamos asociar el emprendimiento rural al sector primario, ¿no? Que es el que explota, no sé, pues la parte de explotación primaria, bueno, pues no es muy sustancial. Los datos del sector primario no llegan al 5% de emprendimiento en España. Claro, ¿qué es lo que está ocurriendo ahora? No se trata de analizar los datos, se trata de analizar oportunidades y es precisamente donde entendemos que más oportunidades derivadas del COVID se pueden estar produciendo por muchos factores, ¿no? El primero porque evidentemente, incluso lo estamos viendo hasta en las elecciones de corto plazo que están haciendo las familias para irse de vacaciones, ¿no? Con una prioridad absoluta por unas vacaciones en entorno natural, con buena gastronomía asociada a producto local, ¿no? Que entiendo que el mundo rural sabrá leer para afrontar nuevos emprendimientos y que, bueno, pues precisamente se está viendo también en todos los cambios de domicilio, ¿no? De zona urbana a rural que se están produciendo derivada de que, bueno, pues hoy por hoy, más que emprender, puedes trabajar de manera online y bueno, se están generando bueno, pues, puestos de trabajo que antes estaban asociados a plantilla, bueno, pues están evolucionando a freelance, ¿no? Que pueden trabajar para varias empresas y con un nivel de digitalización alto, yo creo que tienen que generar oportunidades en el ámbito rural muy potentes. Así que bueno, pues esta es la situación y en todo caso, sea en el pueblo o en la ciudad, la incubación sigue siendo un reto. Muchísimas ¿Cómo gracias, lo ves, María. Pablo? Muy interesante también lo que nos contabas, ¿no? Las anotaciones sobre la diferencia entre géneros que se ha ido acortando a nivel de mujeres y luego también esos apuntes que nos has hecho a nivel rural. Pablo, en tu caso, ¿cómo ves la situación actual? Perfecto. Bueno, antes nada, mil gracias por tenerme y es de verdad un lujo poder estar con todos los panelistas, de verdad. Humildemente me asusta. Así que nada, hoy, igual que María ha mencionado, ¿no? Digamos, la situación en incubación es dramática, pero es cierto que desde el punto de vista del interés, podemos ver que funciona mucho más por sector, ¿no? Las diferencias que a veces tanto por género, por región o incluso por nivel socioeconómico, ¿no? Pero este es el punto de vista del interés de los emprendedores. Pero si empezamos a mirar el sistema, digamos, las organizaciones de apoyo al emprendimiento, ahí vemos una situación diferente. Voy a compartir mi pantalla un minuto, o sea, solo para compartir ciertos números que creo que pueden ser interesantes, solo para también reforzar, para comenzar, ¿no? el planteamiento de por qué es tan importante, ¿no? Esta fase de incubación, sobre todo para los que acabáis de llegar. Si nosotros empezamos a pensar, ¿no? Que en la parte de intención al emprendimiento y en fases de ideación cada vez los números, ¿no? En España creo que estamos alrededor, y aquí de nuevo mis compañeros me podéis corregir, pero creo que estamos alrededor del 11%. En incubación los números bajan bastante, están alrededor de un 2,4%. Y precisamente en estas fases es donde más emprendedores se caen, ¿no? Aquí, si pensamos desde el punto de vista de idea hasta llevar un negocio validado, pues aquí es donde más proyectos fracasan. Entonces, cuando escuchamos
pues, ¿no? Que hay mucho interés en emprender, pero después hay poco acceso y sobre todo los inversores o financiadores se quejan, ¿no? De que no hay suficiente apoyo, que no hay suficientes proyectos buenos, pues aquí tenemos un reto, ¿no? Aquí hay mucho y aquí hay poco. Entonces, solo por hacer una pregunta a todos y antes de continuar con más números. Hay una cosa que siempre escucho y cuando lo escucho me da mucha rabia y os voy a pedir lo siguiente, que reaccionéis con un thumbs up, con el dedo para arriba si estáis de acuerdo, ¿vale? Y si no estáis de acuerdo, con la cara, con esta cara, ¿vale? La cara de sorpresa, ¿vale? ¿Con dedo o con una carita? Básicamente la pregunta es la siguiente. ¿Hay muchos programas de incubación y aceleración en España? Si pensáis que sí, que hay muchos, el dedo. Si pensáis que no hay suficiente, la carita. Venga, vamos a intentar. Quiero saber un poco qué pensáis. ¿Vale? O sea, pensáis que no hay suficiente. Veo muchas caritas, algunos dedos, ¿vale? Vale. Bueno, voy a volver a los números, porque al final yo creo que los números no mienten y además vienen del GEM, así que qué lujo. Cuando empezamos a pensar, ¿no? ¿Cuántos emprendedores en etapas nacientes? Significa, la etapa naciente lo definís como emprendedores que todavía no tienen 3 meses de básicamente pagar sueldo, ¿no? de tener empleados. La tasa de emprendimiento en España está al 2,4. Es cierto que hay regiones, si España la media está aquí, hay regiones donde hay más emprendimiento naciente, pero algo bastante interesante es que el 50% de los emprendedores nacientes están en 3 comunidades autónomas, en Cataluña, Madrid y en Comunidad Valenciana. Hablamos de números enormes, o sea, casi 500.000 de emprendedores nacientes, pero si empezamos a pensar en cuántos programas de emprendimiento hay, digamos, mapas, ¿no? De las iniciativas está realizado por hay varias fuentes. Lo realizó el referente, pero en realidad faltan bastantes programas, pero básicamente lo que plantean es que hay 63 aceleradoras y unas 26 incubadoras, y la distribución, como veis, es bastante poco, está muy centralizada en Madrid, en Cataluña y en Valencia. Después País Vasco y Andalucía. Desde el punto de vista de número de apoyo a emprendedores, si cogemos el histórico de los programas de emprendimiento quizá más famosos, de nuevo, que no significa que sean todos, ¿no? Faltan muchísimos, el número de emprendedores apoyados es muy, muy, muy bajo. ¿Pero por qué? Porque no hay suficientes incubadoras, ¿no? Creo que estáis de acuerdo conmigo, al menos, de que la demanda de programas de apoyo es muchísimo mayor que la oferta. Hay muchas más, cuando nos pasamos, ¿no? Hay más incubadoras o aceleradoras, hay muchas más aceleradoras que incubadoras. Si asumimos, como decía María, que la realidad es que la mayor parte de las universidades están sosteniendo ese apoyo a los emprendedores en fase de incubación, estamos en un 49-51, pero aún así, desde el punto de vista de números de apoyo, pues dependiendo de en qué región estés, puedes, ¿no? Pensar que hay una incubadora por cada 2.000 personas emprendedoras, ¿no? Emprendedoras en fases nacientes. Por lo tanto, vamos a decir que es muy, y esto es en cuanto a un reporte de Startup Explorer y el referente sobre el número de solicitudes que tienen los programas. Y de nuevo, aquí encantado de seguir ¿no? trabajando estos números, pero desde el punto de vista de emprendedores existentes, de los cuales solicitan a programas, son números muy pequeños. Estos que solicitan, o sea, ¿no? La lectura aquí es la mayor parte de emprendedores nacientes no solicitan este tipo de programas, y después de los que solicitan, ¿qué porcentaje son aceptados? Es un porcentaje muy, muy pequeño. O sea, estamos hablando del 0,2% de emprendedores. De todos, ¿no? Al final acaban siendo parte de programas de apoyo a emprendedores en fases de incubación. Aunque de manera regional, pues sí, puede haber una diferencia, pero aquí es el gran reto, ¿no? de este estudio, es que un emprendedor que a lo mejor está en Canarias solicita un programa en Barcelona o en Madrid. Por lo tanto, no es
no solo los emprendedores están siendo, ¿no?, teniendo esa oferta de su comunidad autónoma, sino que al final pues eso, reciben apoyo de otras y muchas veces se mudan y consiguen ese apoyo. Este es el punto de vista de regional, pero desde el punto de vista de género, y aquí, aunque estoy de acuerdo 100% con María, en que desde el punto de vista de apoyo y de, digamos, de número de emprendedores o emprendedoras no hay tanta diferencia, sí vemos mucha diferencia en cuanto a emprendedores que solicitan y sobre todo emprendedoras que al final acaban siendo aceptadas. Hay o sea, el número, y esto es muy difícil y encantado eso es uno de los compromisos que me gustaría lanzar, porque no hay muchos datos sobre los programas de apoyo a emprendedores y el porcentaje de mujeres y de hombres que aceptan, ¿no? E incluso otras métricas. Pero en el caso, la media, ¿no?, que hemos realizado desde el equipo de Bridge, es que está alrededor de un 80% de hombres por 20% de mujeres. Por lo tanto, independientemente que haya más o menos igual de emprendedores en fases nacientes, los emprendedores que reciben apoyo siguen siendo principalmente o mayoritariamente hombres. Lo voy a dejar aquí porque yo quería pintar la foto, ¿no?, de los programas, porque como digo, independientemente de lo que haya del talento emprendedor en fase naciente que tenemos en nuestro país, el sistema todavía sigue siendo bastante limitado en cuanto a capacidad, y después hay ciertos sesgos en tipos de emprendimiento. Principalmente hay muchos más hombres, la mayor parte, si no, el reporte de South Summit habla, ¿no?, que el 91% tienen estudios universitarios. O sea, al final estamos hablando de un emprendimiento que al final las incubadoras, aceleradoras aceptan, ¿no?, que ya es ese emprendimiento quizá más innovador, de base innovadora, sí es bastante poco inclusivo, meritocrático en muchos casos. Y bueno, esta es mi opinión, pero creo que faltan muchos datos, sobre todo en los diferentes organismos, para poder generar un debate, ¿no?, desde los números. Muchas gracias, Pablo, por poner de relieve, ¿no?, las limitaciones que tiene también la capacidad de la incubación o de las incubadoras en España. Brevemente, seguimos con los 5 minutos por panelista. José Ruiz, cuéntanos un poco también desde tu punto de vista, ¿no?, el apoyo emprendedor a los estudiantes. ¿Es tan drástico el problema como se ve desde fuera? Bueno, me uno también a la expresión de mi compañero de satisfacción de estar con vosotros, de estar en este foro, ¿no? Y muchísimas gracias por la invitación y sobre todo por la calidad de las personas que comparten las ponencias y de los invitados, ¿no? A la pregunta que me haces, Álvaro, quería responder desde la perspectiva que nos da el Observatorio GES, ¿no? El Observatorio GES, que es un proyecto que está dentro del Observatorio de Emprendimiento de España. Mis dos compañeras, Ana y María, están aquí conmigo y compartimos un proyecto. El GES es un proyecto dentro del observatorio y es parecido al GEM, pero que tiene su foco fundamentalmente orientado a analizar las intenciones y las actividades emprendedoras de los estudiantes universitarios, ¿no? Es un observatorio que está presente en más de 54 países y que en la edición del 2018, que fue la última, pues participaron más de 3.000 universidades, aproximadamente unas 50 en España, y que, bueno, la primera foto de observatorio es el interés creciente que ha habido en la población universitaria por el tema del emprendimiento, ¿no? Las razones son muy variadas, pero el hecho es que si, por ejemplo, en el observatorio, en la oleada que hacemos bianualmente de participación y de recoger la opinión de los estudiantes sobre sus intenciones emprendedoras y sobre sus actividades emprendedoras y sobre su visión de cómo ven la universidad desde el punto de vista de apoyo a sus posibles proyectos emprendedores, pues en el 2018, que fue la última edición publicada, participaron unos 33.000 estudiantes en España, y en la edición que hemos terminado de recoger datos hace unos días, ahora esta edición del 2021, pues esa cifra se ha multiplicado espectacularmente, ¿no? Hemos llegado a más de 100.000 estudiantes que han participado en esta oleada,
lo cual, bueno, pues, y 72 universidades, lo cual yo creo que es un dato del interés que suscita, ¿no?, el tema del emprendimiento entre los universitarios, ¿no? ¿Qué ha pasado? Bueno, pues ha pasado que yo diría que desde finales de los años 90, que hablar de emprendimiento en las universidades era algo insólito. Yo recuerdo cuando llegué a decano y en mi programa puse la palabra de que la facultad nuestra tenía que ser una fábrica de emprendedores, pues mis compañeros ¿qué dices? Que estás loco, ¿no? Era algo insólito, ¿no? Sin embargo, bueno, pues afortunadamente en estos últimos 20 años ha cambiado enormemente el panorama, ¿no? Las universidades han ido introduciendo ese espíritu emprendedor con dificultades, pero eso ha ido calando, ¿no? Y yo pienso que todavía hay muchos tópicos que romper, ¿no? El primer tópico es ese, ¿no?, de que no hay interés, ¿no? Pero hay más tópicos. El segundo tópico es que no hay intención emprendedora. Y es verdad que observamos que la intención emprendedora nosotros la medimos en dos fases, ¿no? Le preguntamos a los alumnos si tiene intención de emprender o de buscar otro tipo de carrera al terminar sus estudios. Es verdad que la carrera más buscada por parte de los universitarios al terminar sus estudios, no solamente aquí, sino en el resto de los países europeos y en el resto de los 50 y tantos países que participan en el GES, es encontrar un empleo, preferiblemente un empleo en una empresa grande. Pero es curioso que la actividad, la intención emprendedora de los estudiantes universitarios es muy parecida. En España ronda alrededor del 5%, es muy parecida a la de los países europeos. Por lo pronto hay un tópico que hemos roto, ¿no?, que se ha roto, que estamos muy por debajo de otras intenciones de otros países. Eso no es verdad. Y lo que también es espectacular y es muy interesante observar, que preguntado de los estudiantes cómo se ven a 5 años vista, qué carrera elegirían a 5 años vista, la elección de montar un negocio propio cambia y sube espectacularmente. Sube casi hasta la cuarta parte de los estudiantes universitarios, el 25%, dicen que le gustaría crear su propia actividad empresarial, tener un negocio propio a 5 años vista, ¿no? Y esta cifra es ligeramente inferior a la de nuestro contexto europeo, ¿no? La Unión Europea pues aproximadamente tiene una cifra muy parecida, pero el tercer indicador que yo creo que también derrumba muchos tópicos es que el universitario pues no emprende, no pasa a la acción, ¿no? Y entonces ahí también preguntamos en estos universitarios, en estos estudiantes, si además de estar estudiando, están involucrados en algún proyecto naciente, en alguna actividad emprendedora naciente, ¿no? Y curiosamente esa cifra, ese porcentaje ha ido subiendo, ¿no? En el 2014 ese porcentaje de los estudiantes que estaban involucrados en una actividad emprendedora naciente era del 9% y actualmente en el 2018, en el último informe que tenemos publicado, llegaba al 15%, ¿no? Y es una cifra similar a lo de los países europeos e incluso superior, esa intención emprendedora superior a los países del G20, ¿no? Por lo tanto, ese tópico de que el emprendimiento, la actividad, el espíritu emprendedor en la universidad no está presente, pues hay que ponerlo un poco en solfa, ¿no? Además, lo que sí ya cambia es cuando empezamos a analizar con mayor detalle esas intenciones por carreras, ¿no? Por distinto tipo de carreras, ¿no? Ahí, sin embargo, sí observamos que hay algunas diferencias apreciables, ¿no? Sin embargo, en la mayoría hay unas pequeñas diferencias entre las carreras de ingeniería y arquitectura, que el 33%, algo más del 33% en la Unión Europea de 28, pues ronda esa elección de los estudiantes el 33% y en España es ligeramente inferior, un 32%. Le sigue a eso la elección que hacen los estudiantes de Ciencias Sociales y Jurídicas, también con
una diferencia un poco mayor. Los estudiantes de Ciencias Sociales y Jurídicas de la Unión Europea están alrededor del 32% en la elección, en la intención de emprender, mientras que en España no llega al 29%. Esas diferencias, insisto, son también apreciables, como ha dicho María, en el tema del género, ¿no? En el tema del género, sin embargo, aquí no se da esa igualdad que María y que observamos en el Observatorio GEN, ¿no? En los estudiantes universitarios sigue habiendo, sobre todo en España, una brecha importante entre las intenciones emprendedoras de las mujeres, que está alrededor del 22%, con la de los hombres, que está 10 puntos por encima, el 32%, ¿no? Son rasgos, ¿no?, que de alguna manera pues, van perfilando un paisaje, ¿no?, en donde los tópicos habría que ponerlo en revisión, ¿no? En esos tópicos analizamos también cuáles son los condicionantes directos de esa intención y de esa actividad emprendedora, ¿no? Y en esos condicionantes directos hay tres grandes bloques de condicionantes, que son la actitud del individuo, en este caso del estudiante universitario, hacia el emprendimiento. Y ahí observamos que España, sin embargo, medido en una escala Likert de 1 a 7, España está prácticamente en la misma medida que los países de la media de la Unión Europea, ¿no? Segundo condicionante es el apoyo social y familiar que reciben de su entorno cercano, de su entorno familiar y de sus amigos. Y aquí España también, la media de España está ligeramente por encima de la media de la Unión Europea. En una escala Likert está en 5,4. Y el último medidor o el último indicador que analizamos también en estos condicionantes directos es la autoconfianza que tiene en sus competencias y habilidades para emprender el estudiante. Aquí también la medición de los estudiantes españoles está por encima de la medición de la Unión Europea en una escala Likert de 4,3 sobre la de Europa en 4,2, ¿no? Nos podíamos extender en más indicadores, pero hay uno que sí quería hacer énfasis, que quizás es en el que estamos peor situados, que es la formación general orientada a emprender, no la específica. Nosotros medimos dos tipos de formación, la general que recibe, si esa formación general que recibe el estudiante tiene conexión, ven ellos que tienen conexión con el proceso de sus posibles iniciativas futuras. Ahí el clima es más bajo en España, y sobre todo lo que nos parece más importante es si ha recibido, la pregunta si ha recibido formación para emprender, ¿no? Aquí estamos todavía lejos de lo que es la media de las 3.000 universidades que medimos en todo el mundo, que es aproximadamente el 48% ha recibido formación para emprender. En Europa esta cifra es el 39% y en España es ligeramente inferior, solamente el 38%, ¿no? Bueno, podríamos seguir con algunos indicadores más, pero prefiero, si te parece, Álvaro, dejarlo para sucesivas intervenciones, ¿no? Para no Efectivamente. agobiaros con demasiadas cifras, ¿no? Luego continuamos también hablando de más datos que seguramente serán súper valiosos. Vamos a pasar ahora ya para terminar este bloque con José Bayón, CEO de NISA. Cuéntanos un poco, José, cómo ves tú en el caso del apoyo financiero, ¿no? Lo que está ocurriendo actualmente, la situación. Muy bien, pues muy buenas tardes a todos, a todas. Encantado muchas gracias por la invitación, ¿no? Encantado de compartir este espacio con Bridge for Billions, con GEM, con mis amigos y amigas de GEM. Me alegro mucho de veros, como siempre, y con todos los que nos estáis viendo, ¿no? La verdad es que estaba escuchando, aunque tenía otras cosas también pendientes, pero estaba escuchando con mucha atención, ¿no? Porque esa visión que habéis dado, pues tanto Pablo, José como María, ¿no? De datos, de brechas, de emprendimiento, de cómo avanzan, pues es muy interesante, y se ve al final, en definitiva, también en la financiación, ¿no? En lo que nos llega en NISA y en quienes nos piden financiación. Habéis hablado inicialmente hablabas, Álvaro, de inclusividad, meritocracia, de cómo cambiaba. Pues evidentemente va por sectores. Es evidente que hay sectores que están emprendiendo, que son más emprendedores que otros.
Hay otras cuestiones que también se nombraban antes, como el emprendimiento rural, el emprendimiento urbano, en determinados núcleos, la universidad. Aquí sois académicos y académicas y obviamente lo enfocabais en la universidad, que es muy importante, ¿no? Porque para que haya emprendimiento, tú lo ponías, Pablo, en tu gráfico, lo primero que tiene que haber es idea, no nos olvidemos de eso, ¿no? Antes de dinero tiene que haber ideas, luego es verdad, o a la vez por lo menos. Luego es verdad que tiene que aparecer el dinero, pero antes tiene que haber ideas. Las ideas están obviamente muy vinculadas a la universidad. Ahí nosotros observamos también una diferencia, ¿no? Tenemos empresas, bueno, por decirlo así, de emprendedores, emprendedoras que nacen de la universidad. Y lo explicaba María, son proyectos más tecnológicos, con una mayor carga científica, quizás no tanto de NISA, por decirlo así, que también, como a lo mejor de CEDETI, ¿no? Incubadoras universitarias, spin-off, etcétera. Cuando hay mucha tecnología por medio, el camino es ese. Y luego hay otro emprendimiento que viene después, que también es fruto de los tiempos y de la evolución de la sociedad, que es para personas que ya tienen cierta experiencia, ¿no? Los datos que daba Pepe en cómo a los 5 años ya el interés es mayor, pues bueno, a lo mejor es que has visto ya cómo es el mercado laboral y te apetece más montar tu propio mercado laboral, o a lo mejor es que te has visto con algún problema, también es que tienes más experiencia, ¿no? La edad media de emprendimiento de las empresas que nos piden préstamo en ISA ha aumentado algo, está en torno a 42 años, ¿vale? Lo cual ya está dándonos unos datos que, insisto, no son, digamos, del todo extrapolables, ¿no? No es un informe como GEM, pero sí que es verdad que son nuestros datos y ANISA, para que no nos conozcáis, pues somos una empresa pública adscrita al Ministerio de Industria, que somos pequeña, pero somos referencia en cuanto al emprendimiento, ¿no? Aquí pues hemos financiado ya más de 6.400 empresas, 1.100 millones en los últimos 20 años y todas las referencias, ¿no? De emprendimiento, las más importantes, pues de Cabify, Wallapop, MásMóvil, EcoAlf, en fin, muchas, ¿no? Y de todos los sectores. Entonces, bueno, los datos que tenemos evidentemente nos dan una idea de cómo está este ecosistema emprendedor en cuanto a financiación. Básicamente, por ir resumiendo un poco, porque se podrían estudiar diferentes factores, ¿no? En cuanto a la financiación, hasta financiación y el emprendimiento, vinculada al emprendimiento. Tenemos, como digo, dos tipos de empresas, unas que son empresas que nacen que son ideas nuevas, y otras que son, digamos, pymes, porque nosotros apoyamos pymes, somos instrumento de pyme, que avanzan a través del emprendimiento, lo cual también es otro factor a tener en cuenta. Es decir, el emprendimiento no necesariamente es al inicio y montando una empresa, aunque aquí hablemos de ello de esa manera, pero hay otro emprendimiento también que es el que hace crecer, ¿no? Algunas que existen y que también es muy importante. El ecosistema emprendedor en los últimos 10 años ha avanzado mucho, esa es la verdad, sobre todo en los últimos 10 años, ¿no? Los datos que se daban son evidentes. La formación, yo diría que la formación, antes que la formación, si me permitís, aunque sois muy expertos los que estáis aquí, pero antes que la formación, la educación, ¿no? La propia educación, ¿no? Que se da desde el principio. Es casi más importante que la información, porque la formación al final son efectivamente sí herramientas, pero esa educación general efectivamente orientada a emprender es importante. Luego las universidades habéis avanzado mucho, lo habéis contado muy bien en todo este proceso y habéis sido sin duda decisivas. También el espíritu emprendedor, también, ¿por qué no decirlo?, la necesidad laboral de nuestro país, ¿no? Un país, bueno, pues con una base muy grande de servicios, donde al final pues hay una tasa de desempleo siempre estructural alta y donde el emprendimiento se ha empezado a abrir paso, ¿no? Por necesidad. Y luego también, por supuesto, la colaboración público-privada. Una de las cuestiones y esto ya sí es más financiación, hemos adolecido y todavía adolecemos algo en España. Es verdad que financiación pública puede haber más, por supuesto que sí, y yo soy el primero que la pide y lo pedimos, pero necesitamos capital privado invirtiendo en emprendimiento.
esto es una cuestión que durante mucho tiempo pues nos situaba detrás de otros países, ¿no? Y nos situaba detrás también por una cuestión, porque el capital privado al final tampoco sale de la nada. Quiero decir, los países que más capital privado tenían invirtiendo en emprendimientos porque tenían también base industrial más sólida, que es de donde solía salir ese capital privado. Esto es importante decirlo, ¿eh? O sea, el emprendimiento muchas veces es la punta del iceberg, es la consecuencia de todo un sistema que tiene que orientarse también hacia ello, ¿no? Pero bueno, en ese aspecto también ha avanzado. Ahora mismo los fondos de inversión tienen interés en España, tanto los propios como algunos externos. Por lo tanto, es un momento bueno en cuanto a financiación. En ENISA hemos recibido más solicitudes que nunca en los últimos 2 años y seguimos por el mismo camino este año. Y por lo tanto yo creo que se dan condiciones para que avancemos. Hay que hacer determinados impulsos, determinados cambios legislativos, regulatorios, un poco, bueno, pues con esta ley de startups que se está preparando, de ley de empresas emergentes y otras cuestiones. Y también hay que aprovechar, por qué no decirlo, pues este impulso que tenemos con Next Generation EU y con el programa España Puede, que tenemos que ser capaces de trasladarlo, como digo, a ese emprendimiento. Pero importante que entendamos que cuando hablamos de emprendimiento al final es la parte más visible, digamos, de muchos factores, ¿no? de todo el sistema económico, del modelo productivo, y que realmente para que se vea más, pues efectivamente tienen que funcionar los factores que están un poco por debajo también. Bueno, muchas gracias por habernos dado esta fotografía. La verdad que siempre que hacemos este tipo de debates a uno le encantaría repreguntar a todos otra vez, porque de todo lo que habéis dicho te apetece volver a indagar más o a sacar más conclusiones, pero como vamos con el tiempo un poco apurado, y aunque de alguna forma también lo habéis ya adelantado en vuestra exposición, nos gustaría saber desde vuestra organización, desde vuestro entorno, qué es lo que se está haciendo, ¿no? Está claro que la situación del ecosistema emprendedor pues tiene mucho potencial, pero tiene que afrontar una serie de retos, no está exento de retos que somos conscientes de ellos y cada uno de vosotros lo está enfrentando de una manera distinta, ¿no? O sea, ¿qué es lo que está haciendo vuestra organización? Y como tenemos 2 minutillos, 3 por cada uno de vosotros, identificar vuestro principal aporte a este sistema. Empezamos otra vez por María, que la tenemos ahí muy callada, que como fue la primera. María, bueno, yo aprovecho ahora para comentar, como al principio estábamos todavía menos de los que estamos ahora, en el Observatorio YEN nos he puesto en el chat que tenemos esos informes en los que tenéis todos los datos que se están comentando, son públicos todos ellos. También os he puesto en la página del GES, donde también tenéis acceso a todos los informes que se van publicando en España y a nivel mundial. Al final los datos son lo que nos permite tomar decisiones correctas y nos permite profundizar y ahondar y dar pasos más firmes. Y bueno, María, desde el YEN en País Vasco, ¿qué es lo que estáis haciendo, ¿no? Para poder afrontar estos retos? Bueno, pues a participar ahora la verdad es que me permite hacer un poco de, ¿no? Un poco resumen lo que tú comentabas, Ana, ¿no? Que es que dan ganas de retomar los temas. Bueno, desde el Observatorio Vasco de Emprendimiento y en general, dado que formamos parte del equipo del Observatorio Español, incluso teniendo en cuenta que cada región tiene sus datos particulares y por tanto sus propios retos, sí lo que sí que estamos observando en nuestro ecosistema es que el año pasado estaba costando mucho, el Pablo ha enseñado los datos, en nuestro entorno está costando mucho sacar adelante las iniciativas nacientes. El año pasado se había duplicado el potencial emprendedor de Euskadi y estaba costando arrancar, mucho arrancar y luego una vez que las pocas que arrancaban, sí que se materializaban. Entonces, ¿qué es lo que nos preocupa? Nos preocupa que precisamente y derivado de la situación de COVID que tenemos, eso es un planteamiento que hay que cuidar, es decir, se ve que está costando y no estamos tomando decisiones de planteamientos coordinados, ¿no? Entre todos para poder salvarlo, porque no nos olvidemos que en realidad, aunque como bien han dicho nuestros compañeros, nosotros somos
somos parte de la academia, nuestra función principal en GEM es medir el fenómeno emprendedor precisamente bueno, pues para poder sugerir, ¿no?, mejoras no solamente del policy maker, sino de todo el contexto en general. Entonces, nos preocupa eso, pero nos preocupa también otra serie de cuestiones que algunos de mis compañeros y compañeras ya han planteado, y es que a la vez de ese incremento de potencial emprendedor, que también puede ser común a España, ¿sí?, lo que vemos es que los emprendedores nacientes, ni siquiera en el entorno de Euskadi, en el entorno español, que es muy común también, 2/3 de los emprendedores nacientes tienen que afrontar los primeros meses o año de su vida empresarial con sus propios recursos, con ese denominado Family Fools and Friends, que el año pasado en España se complementaba con un 20% adicional de financiación de instituciones financieras, lo que vuelve a, de nuevo, engrosar otra vez riesgo emprendedor. Es decir, estamos en torno a un casi 90% de riesgo emprendedor asumido para la puesta en marcha, para luego tener acceso a, bueno, pues otro tipo de financiación. Y luego llevamos varios años acostumbrados a que, bueno, más o menos la incubación la hacíamos en la universidad. ¿Por qué? Porque el perfilado mayoritario de emprendimiento en España y en Euskadi era universitario, pero devenido precisamente de este incremento de potencial, y también se está viendo en España, se está incrementando mucho el potencial emprendedor de un colectivo, bueno, pues con estudios secundarios. Por tanto, parece de vital importancia que empecemos, bueno, pues a plantear puentes, no for billions, sino entre los sistemas educativos, ¿no? Bridge from the secondary to high, no sé, to university, o sea, bridges en todos los sentidos. Por una razón además muy importante, porque precisamente esta reducción también de la formación, que no tiene por qué haber ninguna correlación, también está bastante relacionada con una reducción del nivel de renta medio para emprender, o por lo menos en Euskadi sí que se ha visto un incremento, ¿no? O sea, antes, dado que yo tengo que aportarlo todo, bueno, pues yo tenía un nivel de renta bastante alto, pero ahora ese nivel de renta ha bajado. Entonces, bueno, pues es especialmente importante plantear todos esos puentes e incluso en el ámbito financiero, porque tal y como José Bayón indicaba, necesitamos el ámbito privado. Pero es que precisamente el ámbito privado es muy escaso. Solo un 3% de los españoles en edad de trabajar son inversores privados. Entonces parece que vuelve a faltar puentes, bridges o incentivos fiscales que animen también, ¿no?, esa entrada de capital financiero, que además de ser testimonial, bueno, pues no aportan normalmente de media más de 3.000 euros por cabeza. Así que, bueno, pues en todo caso parece deseable no solamente incrementarlo en términos cuantitativos, sino en términos cualitativos, ¿no?, de impacto de nivel de inversión. Así que sí, estamos preocupados precisamente por medir y sugerir las mejores medidas que generen no solamente medidas públicas, sino cohesión entre todos los agentes y que cuiden esa escasa energía emprendedora que Pepe, bueno, pues ha planteado, ¿no?, antes, derivada, bueno, pues de la cultura que tenemos en nuestro entorno, ¿no? Cuidar cada vez más las ideas y bueno, pues lanzarlas a mercado, que falta nos hace. Así que, bueno, pues ese es Bueno, el foco. Pablo, creo que en tu caso está muy claro, ¿no?, qué es lo que estáis haciendo para combatir este reto, ¿no? Pero sí me gustaría que lo resumieras un poquitín en también un par de minutos. Pues, bueno, creo como dice María, hay que crear puentes, pero hay que crear puentes entre las diferentes fases. Esto significa identificar quién es quién. Y después, una vez que ya, digamos, ¿no?, los emprendedores sí tienen, pues, más o menos mapeado qué tipo de organismos, tanto apoyo financiero como no financiero, pueden, ¿no?, apoyarles, tenemos que bajar de nuevo al nivel sistémico. Cómo estas organizaciones están generando procesos de filtrado que, desgraciadamente, ¿no?, de manera que no es por intención, pero de manera sistemática, pues principalmente aceptan a hombres, principalmente, ¿no?, de entornos urbanos, porque es donde más programas hay, y además con un nivel de estudios y rentas pues bastante elevados, ¿no? Entonces, una de las cosas que tenemos que hacer, y es un poco uno de nuestros principios, es ser ciegos en género, ciegos en nivel socioeconómico y ciegos, más importante de todo, ciegos al riesgo. Y esto lo que quiero decir es, si empezamos desde el principio, cuando esa semilla todavía ni siquiera tiene 2 hojitas, a empezar a analizar el potencial, ¿no?, de ese futuro árbol, pues podemos cometer muchos errores, ¿no? Por eso es tan importante ser
ciegos al riesgo en fases tan iniciales, ¿no? Dar la oportunidad a que muchos más emprendan. Y después, una de las cosas que creo que es muy importante y que ahí también, ¿no?, tanto por nuestro nombre como por nuestra misión, es generar esos vínculos sector privado, público. Nosotros creamos programas de emprendimiento para todos los colectivos y no solo, o sea, hacemos programas con universidades, con grandes empresas, pero también para colectivos como, por ejemplo, el colectivo senior, ¿no? O sea, nos quejamos de hay poca innovación para nuestros mayores, bueno, porque hay pocos emprendedores de este perfil que entienden de verdad esas problemáticas. Y después, la última cosa que sí creemos que es muy importante es la generación de eventos, ¿no?, como este, donde ponemos el foco en saber qué es lo que sabemos, cómo estamos y qué es lo que de verdad necesitamos saber. Y creo que todavía falta mucho, sobre todo desde el punto de vista de iniciativas al apoyo al emprendimiento, de medición. Ahí, entonces, y además incluso lanzo el guante al GEM, encantados de apoyaros en esto, porque creo que sí necesitamos ¿no?, pues, poner, ¿no?, esa responsabilidad de no solo apoyamos a emprendedores, pero qué tipo de emprendedores, qué tipo de personas emprendedoras estamos apoyando. Gracias, Pablo. Bueno, yo creo que en realidad ya estamos avanzando mucho. De hecho, este webinar es fruto del puente que lanzó Enisa entre nosotros, ¿no?, entre vosotros y Jen. Luego estamos en el camino. Es verdad que hay mucho por hacer, pero al menos se está intentando y se están dando ya pasitos. José, me gustaría que, bueno, Pepe, por nosotros ya es más Pepe que José, me gustaría que complementaras un poquitín. Tú además llevas muchísimos años dando formación, educación, con un máster que lleva también muchísimo tiempo, de mucho reconocido ya y con éxito durante muchos años. ¿Qué estamos haciendo? Bueno, pues yo creo que hemos haciendo muchas cosas, ¿no? Y la muestra es precisamente las personas que están aquí hoy, ¿no? Yo quería saludar, aparte de que estás tú, ¿no, Ana? Y María en el equipo, también saludar a José Sánchez, que precisamente, bueno, ahora está en la Universidad de Cádiz, ¿no? Trabajando también en el GES y llevando todo el tema de emprendimiento que en su día pues llevé yo, pues ahora es responsable y sin duda lo está haciendo mucho mejor que yo lo hice, ¿no? Y también saludar a María Cruz Sánchez, ¿no?, que también forma parte de esa red GES, ¿no?, que estamos creando en todas las universidades, ¿no? Yo recojo la reflexión que habéis hecho antes, tanto Pablo como María, ¿no? Es verdad que yo creo que si queremos cambiar las cosas, hay que medirlas, ¿no? Hay que ofrecer, hay que plasmar, ¿no?, los indicadores, las cifras, porque eso es una buena palanca para cambiar las cosas, ¿no? Entonces nosotros desde GES, desde GEN, desde GES, estamos intentando medir, ¿no? Pero medir no solamente por medir, sino medir para ofrecer recomendaciones y para ofrecer ideas prácticas de cambio, ¿no? De hecho, fijaros, yo pienso que desde GES uno de nuestros objetivos fundamentales es transmitir que la cultura emprendedora no es solamente formar para crear una empresa. La cultura emprendedora es desarrollar capacidades, como ha dicho antes José Bayón, ¿no?, hacer mucho más énfasis en la cultura, en la educación que en la formación, aunque también en la formación, pero en lo que es la base cultural, ¿no?, de identificar oportunidades y de intentar explotarlas juntos, porque un proyecto emprendedor de alto valor siempre es un proyecto colaborativo, siempre necesita no solamente de un individuo, sino de muchos individuos para que tenga éxito, y por lo tanto ese énfasis en identificar oportunidades para poder llevar a cabo retos difíciles, porque emprender es un reto difícil, y hacerlo con otros, ¿no? Y cuanto más diversidad haya en esa iniciativa, pues probablemente tenga más éxito y probablemente tenga más valor añadido al final del camino, ¿no? Esa es una de las cosas que creemos, y por lo tanto queremos hacer énfasis en que emprender no es solamente crear empresas, sino también es intraemprender, es preparar para el futuro, no solamente laboral, sino para crear valor no solamente económico, sino también social y cultural, ¿no? Yo creo que esas tres patas lo tenemos muy claras, ¿no? Queremos desde la universidad, y precisamente desde la universidad, ¿no?, como semillero de ideas, como semilleros de talento futuro, de capital humano futuro que necesita este país, pues ese capital humano tiene que tener claro
que emprender no es solamente crear empresas y hacerlas crecer, como ha dicho muy bien José Bayón, ese es otro reto, es impregnar a la sociedad de esa aventura de identificar oportunidades ante la incertidumbre creciente que tiene nuestra sociedad, ¿no? Eso es básico, ¿no? Aterrizando esa idea, nos queremos dirigir a 3 grandes colectivos, ¿no? A los propios estudiantes, transmitiéndole esta cultura y aleccionándonos, si me permitís, insistiendo en ese mensaje, ¿no? De que emprender es algo que va más allá de la creación de empresas, pero también no solamente a los estudiantes, sino también a las autoridades universitarias, ¿no? De que vayan entendiendo, porque no es fácil, os lo aseguro. Cuando yo empecé a hablar en las universidades de emprendimiento hace más de 20 años, me tomaron por un loco. Bueno, pues afortunadamente ese camino se está recorriendo, pero todavía queda un largo trecho. Hay muchos compañeros en la universidad que no entienden todavía este discurso, que no entienden que emprender no es un acto mercantilista, que también, sino que va más allá, ¿no? Esa es otra de los retos, ¿no? Y bueno, Ana sabe que estamos también intentando poner en marcha ahora un programa para medir de la parte institucional, no solamente la parte de estudiantes, sino la parte institucional de las universidades y de los grupos de investigación, que muchas veces se nos olvida, ¿no? ¿Cómo conectamos eso con los grupos de investigación, sobre todo con las carreras STEM, ¿no? Con las carreras tecnológicas? ¿De qué manera podemos hacer ahí hibridación, ¿no? Y por último, yo también quería hacer énfasis en lo que es los propios profesores y académicos, ¿no? Además de entre nuestros compañeros tenemos que predicar el evangelio, ¿no? Del emprendimiento con nuestros propios compañeros, porque no siempre nos entienden, afortunadamente cada vez más, pero todavía queda mucha resistencia, mucha inercia al cambio de esta visión emprendedora que tiene que tener la universidad, ¿no? Y conseguir de verdad una universidad emprendedora, que de eso José Sánchez también está empeñado en el reto y seguro que lo vamos a conseguir entre todos, ¿no? Gracias, Pepe. La verdad que el tema de la cultura emprendedora es uno de nuestros mayores retos a nivel general. Precisamente el mes que viene, el 17 de junio, presentamos el próximo informe GEN España de 2021 y uno de los resultados que destacamos casi desde el inicio, desde los datos que más nos sorprenden, es que en España siempre hemos tenido un nivel de percepción de oportunidades bajito y este año ha caído en picado, estamos en torno al 16%. Luego, eso depende mucho de la cultura, ¿no? Y eso unido a nuestro miedo al fracaso, que aunque sea un tópico, es un tópico que se demuestra y los datos lo reflejan, que somos el país con mayor miedo al fracaso del entorno europeo y de todos los países desarrollados, pues eso frena mucho, ¿no? Entonces, son 2 datos que este año salen en el informe y que destacamos porque eso depende de la cultura que tenemos en nuestro país. Y antes de dar la palabra a José, tú en realidad ya has adelantado mucho de lo que estáis haciendo para enfrentar estos retos, ¿no? Pero uno es apoyarnos. Por ejemplo, el GEM contamos con vosotros afortunadamente desde hace ya unos años. Este año, si vosotros no hubiera sido posible continuar con el proyecto, y si no tenemos datos es imposible después saber por dónde vamos, ¿no? Y son datos que todo el mundo utiliza, que todo el mundo usa para sus decisiones, cada uno las que necesite, y si no fuera por el apoyo, en este caso de NISA, pues no sería posible que los tuviéramos. Vosotros estáis apoyando muchísimo desde el punto de vista de financiación. Antes adelantabas también esa necesidad del sector privado. Empieza a haber ya herramientas como los CIR, los contratos de impacto social, que permiten hacer ese tipo de puentes otra vez, ¿no? Entre los dos sectores, y a veces es necesidad también de comunicar, de dar a conocer este tipo de instrumentos, ¿no? Así que, José, ya para cerrar esta ronda, también si quieres destacar, aunque mucho ya lo has adelantado, pero ¿qué es lo que tú crees que estáis haciendo principalmente, ¿no? Para apoyar estos retos? Vale, bueno, pues sí, no me enrollo mucho porque es verdad que ya lo he contado un poco. Principalmente como instrumento público, 2 cuestiones, ¿no? La primera es muy tangible y es financiación. Nosotros seguimos
aportando nuestra financiación en una parte además muy importante para el capital semilla. Hablabais antes un poco de cómo se caían los proyectos entre la idea y lo que es el concepto. Bueno, pues entre esas 3 Fs, algún inversor más pequeño y despistado y lo que luego suelen ser inversores más grandes o venture capital o corporaciones, es donde está el préstamo en ISA, ¿no? Por eso es útil, porque encaja ahí en ese valle de la muerte que se llama, ¿no? Que llamamos para los emprendedores. Ahí seguimos con un 30% más de presupuesto este año, además de lo que tenemos ya con nuestro Ministerio de Industria. Tenemos 2 líneas nuevas, una para emprendimiento del sector agro, hablábamos antes de esa brecha, dotada por el Ministerio de Agricultura, ayer el propio ministro Planas la anunciaba, y otra que tenemos para emprendimiento del sector de las mujeres, ¿vale? Para emprendimiento femenino, otra de las brechas de las que hablábamos. Por cierto, ese emprendimiento femenino, permitiendo una pequeña reflexión, porque es verdad y lo hemos analizado nosotros mucho, no es tanto el emprendimiento como la capacidad después inversora, administradora de gestión, ¿eh? Ahí es donde sí hay brecha. En ideas, en lanzar ideas, como ha dicho María antes bien, estamos parecidos, ¿no? A lo mejor porque han bajado más las ideas de los hombres, por desgracia, ¿no? Pero realmente donde está el problema de verdad, ahí sí hay una brecha después, ¿no? En las funciones ejecutivas, en las funciones de administradores y administradoras de sociedad, inversores, fondos, etcétera, ¿no? Y ahí hay una brecha muy, muy grande, que tenemos que resolver. Por lo tanto, aumentamos un 30% nuestros préstamos participativos. Esperamos, por lo tanto, llegar a más proyectos, más personas emprendedoras. Y luego, además, hacemos otra función. Dentro de la parte, digamos, más económica y tangible, también participamos en fondos, precisamente para arrastrar ese capital privado. Además, como cofinanciamos, siempre intentamos arrastrar capital privado. Y luego la otra parte que hacemos la habéis explicado muy bien vosotros, ¿no? Y es, efectivamente, se explica con este propio seminario y con nuestro apoyo a GEM, que es fomentar, hacer política de emprendimiento. Política como instrumento público de emprendimiento en un sentido amplio. Y muy necesario, ¿no? Fomentar ese espíritu emprendedor, esa idea, esa forma de pensar emprendedora que explicaba muy bien Pepe, que tiene que llegar a las autoridades universitarias y a todo tipo de autoridades también. Y que es importante que sea así, ¿no? Que lo fomentemos, que lo traslademos, esa política de emprendimiento, trabajando con el Foro de Agencias de Desarrollo Regional, en fin, con vosotros, porque es fundamental medir, es imprescindible, con muchos actores, con más de 600 prescriptores sobre el territorio español y casi 200 participaciones en eventos como este y organizados por nosotros al año, pues tiene una parte pedagógica, igual que estar en redes presentes y bueno, pues contar todo esto que nos parece fundamental, ¿no? Para ahondar en ese entender la sociedad que viene desde el punto de vista de las oportunidades, porque nos va mucho en ello, no solo para emprender y económicamente, nos va como sociedad y como personas, ¿no? Y por lo tanto, pues ambas partes, la más financiera, más tangible, más económica, y la otra, pues un poco más abstracta, pero tan necesaria, ¿no? Muchísimas gracias, José. Vale, estamos un poquito pillados de tiempo, entonces para enlazar los retos que comentábamos, ¿no? A lo largo de este bloque con las posibles soluciones que queremos que se produzcan, os voy a proponer un ejercicio de concisión que va a ser una ronda relámpago muy rápida de 1 minuto por ponente, en la que nos propongamos hablar de qué compromisos le pediríamos a las organizaciones, ¿no? Y a vosotros mismos también, para ofrecer un mejor apoyo a todas estas personas emprendedoras, ¿vale? En un compromiso, 2, 3, como mucho por ponente, e intentando ser lo más concisos posibles. Si te parece, María, empezamos por ti también, para seguir el orden de toda la ponencia. Vale, bueno, pues en clave de retos, yo, bueno,
llevamos muchos años reivindicando lo mismo. Ana ha dado con una de las claves de nuestra principal barrera para emprender en el país, que son las normas sociales y culturales, pero precisamente el gran problema sistémico que tenemos en el país es la educación primaria y secundaria. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo en nuestro entorno? Que hay una gran trayectoria de policy makers ejecutando muchos programas para fomentar el emprendimiento, pero precisamente se están echando sobre ellos la mochila global y el ejecutor de ese tipo de políticas es de promoción económica y no del área de la educación. Por tanto, volvemos a abrir otro puente o a generarlo o a generar otra casita más, pero realmente, bueno, pues hay un reto fundamental para mantener la incubación, es decir, si no sé si se necesitan más procesos o más programas de incubación, sino fortalecer los que ya tenemos y generar los puentes necesarios, ¿no? Entonces, si el policy maker de promoción económica tiene que echarse también sobre la mochila la responsabilidad en el ámbito educativo, pues la mochila cada vez pesa más. Bien, entonces, bueno, pues ese planteamiento de nuevo, ¿no?, de unir educación y promoción económica precisamente para fortalecer la incubación y las herramientas de educación emprendedora, yo creo que es un deber fundamental y no coyuntural del COVID. Llevamos con esto 15, 20 años de YEM y bueno, pues ya toca. Así que bueno, pues lo pongo sobre la mesa otra vez. Muchísimas gracias, María. En tu caso, Pablo, ¿qué peticiones harías? No puedo estar más de acuerdo con lo que dice María, pero diría, necesitamos seguir estudiando todo lo que es, ¿no?, estos temas más sistémicos, ¿no?, de las organizaciones que están generando ese apoyo desde el punto de vista de entender, ¿no?, la eficiencia, la meritocracia, la inclusividad de quién está teniendo acceso. Después necesitamos alianzas, puentes, ¿no?, puentes en todos, porque es que al final el reto, aunque parece muy bobo, pero es que uno de los retos que tenemos como ecosistema es que no sabemos quién es quién. Y es que eso relativamente es fácil de resolver, no nos conocemos. Entonces creo que entender, ¿no?, competencias, foco, relaciones, generar esos puentes entre todos es muy, muy importante. Y después haciendo así un barrido muy rápido de, creo que, o sea, el ecosistema, pensando, ¿no?, en grandes empresas. Creo que las grandes empresas en los últimos 5 años están viendo cada vez más interés, o sea, ven muchas oportunidades en, ¿no?, trabajar con emprendedores, sobre todo con startups, pero también decir, ¿no?, al final en la incubación es donde más oportunidades hay, ahí es donde puedes descubrir cosas que nadie ha descubierto. Desde el punto de vista de gobierno o entidades públicas, empezar en las fases de incubación, como ha dicho José, es muy difícil y las brechas que hay en fases de financiación son bastante retadoras, pero al final es eso, es intentar empezar esa caminata con una mochila un poco más ligera. Y después, del punto de vista de inversión, ¿no?, desde inglés, el venture capital, el risk capital, esa inversión de riesgo, ¿no?, y significa que se necesita inversión privada, pero que los inversores tomen riesgo. Y precisamente, como decía Ana, ¿no?, necesitamos inversores que entiendan, ¿no?, que el papel que juegan en el ecosistema, esa gasolina que puede empezar a hacer que el resto de partes funcionen, ¿no?, porque al final aquí todos sumamos. Entonces, esa sería mi petición, que no son pocas. Muchas gracias, Pablo. José Ruiz Navarro, cuéntanos, ¿cuáles serían tus peticiones Sí, a las organizaciones? muy breve. Yo le pediría a todos los agentes del ecosistema que colocaran en el centro de las políticas de emprendimiento, en el centro de las políticas, no solamente de emprendimiento, de las políticas públicas de este país, a la educación como motor de cambio, ¿no? Y dentro de ese sistema educativo que viesen en la universidad el corazón, el núcleo de ese proceso de cambio, ¿no? Tenemos que asumir todos los agentes ese reto. Y a la universidad, nosotros mismos, yo nos pediríamos, yo pediría a los universitarios y a los responsables universitarios que colocáramos en el centro de nuestro hacer el reto de educar en capacidades emprendedoras. Y me refiero en educar no solamente dando herramientas, sino intentando impulsar una auténtica cultura emprendedora que haga que nuestros jóvenes vean el emprendimiento, vean los retos sociales que tenemos
como retos para transformar los problemas en oportunidades. Así entendería yo el reto que tiene que tener la universidad emprendedora. Muchísimas gracias, José. José Bayón, CEO de NISA, último Pues turno muy bien, para la verdad es comentar las que peticiones. repetiría casi lo que han dicho ellos tres, ¿no? Y bueno, aunque como consejero de NISA siempre suelo hablar de dinero y de financiación, lo más importante en esto, como en todo, es la educación desde el principio y sobre todo una educación como ya han explicado, pues habéis explicado los tres, ¿no? Desde una perspectiva de emprendimiento global, que no nos quedemos con esa foto de emprendimiento solo, bueno, el que lanza una empresa como muy tecnológica, muy moderna, no, tenemos que darle una perspectiva global a todo esto porque es la forma de afrontar el futuro, es tan simple y tan difícil de conseguir como eso, ¿no? Y por lo tanto, pues que efectivamente, como decía Pepe, que la educación con esta intención esté en el centro, que lo veamos con una perspectiva global, que entendamos que el emprendimiento es la punta del iceberg, pero debajo de eso tiene que haber educación, tiene que haber industria, tiene que haber ciencia, tiene que haber universidad, en fin, muchos elementos que tienen que juntarse, capital público, capital privado, que veamos esa perspectiva global. Y por último, lo más importante, yo creo, y lo más difícil, que es valentía para hacerlo tanto en el sector privado como en el sector público.